Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Yale que recién se ha estrenado. Hasta Cirrus. Ganamos 45 baht por hora, 6 horas al día, y todavía tenía que escuchar la queja de mi jefe. Criticaba mi posición, mi enfoque en el trabajo. Le gustaba hacerme sentir más pequeña, solo para que él se sintiera más grande. No entiendo por qué siempre se queja de mí. Mientras Frank miró y me dijo: sin embargo, creo que hoy no te criticarán. ¿Por qué lo dices? Hoy es el día en que necesita mantener la calma. Es nueva y por eso no lo entiendes. Pero mira lo que sucederá. ¿Qué iba a suceder? No tuve respuesta. Y ambas regresamos al trabajo. No mucho después, el gerente entró con una mirada fresca, no con su rostro todo serio. El hombre alto se detuvo frente a mí y dijo: lo miré nerviosamente. Pensé que se suponía que iba a ser un buen día. Hola, gerente. Olvidaste la etiqueta con tu nombre, pero lo voy a dejar pasar. Parece ser un buen día entonces. Incluso el gerente, que siempre era meticuloso, estaba relajado. Me encanta cómo es el día de hoy. El ambiente era muy bueno. Debía haber algo especial. Incluso yo me sentía feliz. El jefe estaba feliz y los colegas también. No recibía ninguna crítica. Tomé un breve descanso para ir al baño y a mi amigo de secundaria. Habían pasado 6 meses desde que comencé mi vida como estudiante, y el capítulo de mi infancia se cerraba. Tuve suerte de que mi familia, a diferencia de otras, no me presionara a ingresar a una universidad estatal. Mi padre había dicho que nuestras vidas comenzarían después de la graduación, no antes. La vida universitaria es realmente buena con la libertad, y es una lástima que no tenga hijos varones. Llené a mi amigo con las actualizaciones de mi vida. Hablamos de cosas sin sentido. Ahora estoy ahorrando dinero para poder operarme. No sabes lo caro que es ser una mujer, se quejó Titán. Entonces puedes simplemente tomar algunas pastillas. Escuché que las personas toman eso. Es fácil decir eso, si no tenemos con qué defendernos en la parte de arriba. Estaba tomando pastillas de la secundaria y ni siquiera parecía un botón. Creo que debo nacer de nuevo. ¿Y cuál es el punto de tenerlos? Y que nadie puede explorarlos. Me reí. ¿Cuánto dinero tienes ahora? Lo estoy ahorrando, no tengo prisa. ¿Y tú? ¿Ningún novio potencial?, me preguntó ella. Nadie. Tampoco tengo prisa. ¿Algún pretendiente? No estoy segura de cómo definir a un pretendiente. El amor a veces es complicado, pero hay que ir por ello. Solo no quiero que me lastimen si le doy mi corazón a la persona equivocada. Vi a mi hermano que también sufrió, y creo que el amor a veces no vale la pena. Mi pensamiento me llevó de nuevo a cuando había visto a mi hermano llorar todo el día. De repente sentí el aire pesado y me sentí mal por él. Si me dejaran un día, no sé cómo manejaría este sentimiento. Si nunca lo intentas, nunca sabrás qué es el amor. Y aquí vamos de nuevo. Será mejor que regrese al trabajo. Hoy mi gerente está de buen humor. Está bien. Te visitaré en tu dormitorio. Regresé al trabajo y encontré a mis colegas mirando en la misma dirección y sonreí. ¿Qué sucede? Bray no respondió hasta que terminó de preparar una taza de café. ¿Y quieres saber? Lleva esta taza de café a la mesa. Junto a la ventana hay una estudiante sentada. Miré a la mujer de cabello largo que me estaba dando la espalda. No podía ver con claridad, así que traté de asomarme. Solo llevo el café y verás muchas cosas, me dijo ella. Tomé la bandeja y llevé el café hasta allí. Mientras caminaba, sentí el peso de la esperanza y la expectativa de varias personas. ¿Cuál era el problema? Me detuve con un leve olor mezclado. Recordaba muy bien ese olor. Me recordaba a alguien que hace mucho no veía. Al llegar descubrí que la dueña de ese olor también era la dueña de esa taza de café. No podía creerlo. La coincidencia era irreal. Era Pan. Me incliné al mismo tiempo que su dulce rostro se dio la vuelta. Nuestras narices casi se tocaban. Casi pierdo el equilibrio. Locke me llamó por mi nombre. Mi corazón latía con fuerza, ya sea de felicidad o lo que sea que sintiera en ese momento. Solo sentía que en ese momento me sentía muy feliz. Feliz de poder verla después de mucho tiempo.